Trabajo en una fábrica textil desde hace casi 7 años, siempre en el turno nocturno. Ya estoy acostumbrado a la rutina: entrar a las 20:11, salir a las 6 horas de la mañana y tomar el primer camión de la línea verde para volver a casa. Pero la semana pasada, mi supervisor me pidió cubrir a un compañero y hacer horas extras. Terminé saliendo casi a las 23, agotado después de casi 13 horas seguidas operando esas ruidosas máquinas. El cansancio pesaba en mi espalda mientras caminaba hasta la parada para tomar el último camión de la noche. Nunca me gustó andar por esa zona industrial tan tarde, pero no tenía opción. Vivo del otro lado de la ciudad y no tengo dinero para un taxi. La parada estaba mal iluminada, con solo un poste de luz amarillenta que creaba más sombras que claridad. Mientras esperaba, noté que no había nadie más alrededor, lo que era extraño incluso para esa hora. Generalmente, hasta en el último camión, me encuentro con algunos compañeros de otras fábricas. El silencio solo era interrumpido por el ruido distante de las máquinas que seguían funcionando y por el viento que levantaba el polvo y papeles del suelo. Miré el reloj, 23:17. El camión debería llegar en pocos minutos, si no estaba retrasado como de costumbre. Sentí un escalofrío subiendo por mi columna, pero culpé al viento frío de aquella noche de octubre. Cuando finalmente vi los faros del camión de la línea verde acercándose, sentí un alivio inmediato. El vehículo se detuvo con un chirrido de frenos gastados y las puertas se abrieron con ese característico ruido metálico. Subí los escalones, pagué mi pasaje y eché un vistazo rápido por el pasillo. Solo había 3 o 4 personas dispersas en los asientos, una pareja de ancianos cerca del frente, una mujer de mediana edad durmiendo con la cabeza apoyada en la ventana y un muchacho con audífonos casi al fondo. Elegí un lugar en medio del camión, del lado del pasillo, como siempre hago. El camión arrancó y seguimos por la avenida Juárez. Las luces interiores estaban débiles, parpadeando ocasionalmente cuando pasábamos por algún bache en la carretera. Saqué el celular del bolsillo para mandarle un mensaje a mi esposa, avisándole que iba en camino, pero la batería se había agotado. Suspiré y guardé el aparato, decidiendo simplemente relajarme durante el trayecto. Fue cuando pasamos por la Colonia Centro que noté algo extraño por el rabillo del ojo. Un hombre que no había visto al entrar estaba sentado del otro lado del pasillo, 3 filas adelante de mí. No pude evitar mirarlo fijamente, porque había algo profundamente perturbador en su apariencia. Era delgado, casi esquelético, con la piel pálida y marcada, como si hubiera estado enfermo durante mucho tiempo. Usaba ropa que parecía salida de otra época, un saco oscuro de corte antiguo, camisa de cuello alto y un sombrero que nadie usa desde hace décadas. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos. Estaban fijos en mí, completamente inmóviles, como si ni siquiera parpadearan. No era la mirada distraída de quien observa a otro pasajero por casualidad. Era intensa, deliberada, como si me conociera o estuviera estudiándome. Desvié la mirada, incómodo, y fingí interés en el paisaje urbano por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban rápidamente mientras avanzábamos, pero no podía concentrarme en ellas. La sensación de los ojos de aquel extraño aún quemaba en mí. Después de algunos minutos me armé de valor y miré nuevamente en su dirección, esperando que hubiera desviado la atención. Pero no, seguía mirándome fijamente, en la misma posición, sin moverse ni un centímetro. Ahora noté que sus labios estaban levemente curvados en una sonrisa sutil, casi imperceptible. El camión se detuvo para dejar bajar a la pareja de ancianos, y aproveché para cambiar de lugar, moviéndome más cerca del frente, próximo al chofer. Me senté y respiré profundo, intentando calmarme. Es solo un tipo raro, pensé para mí mismo. Torreón está lleno de ellos, principalmente a esta hora. Pero algo en él parecía incorrecto, fuera de lugar, como si no perteneciera a ese camión, a esa noche, o tal vez a este tiempo. Sacudí la cabeza para alejar ese pensamiento absurdo. El cansancio me estaba haciendo imaginar cosas. Cuando el camión volvió a moverse, no resistí
y miré hacia atrás. El hombre había cambiado de lugar. Ahora estaba sentado exactamente donde yo había estado antes, y seguía mirándome fijamente. No lo vi levantarse, no escuché sus pasos en el pasillo. Simplemente estaba ahí, como si se hubiera materializado en el asiento. Sentí mi corazón acelerarse y un sudor frío recorrer mi espalda. El chofer anunció la siguiente parada, cerca del Parque Las Etnias, y decidí que bajaría ahí mismo, aunque estuviera lejos de casa. Cualquier cosa sería mejor que continuar en ese camión con aquel extraño. Presioné el botón para bajar y me levanté, sujetándome firmemente a la barra de apoyo mientras el camión reducía la velocidad. Evité mirar hacia atrás, pero podía sentir esos ojos siguiéndome, quemando en mi espalda. El camión se detuvo con una sacudida y las puertas se abrieron. Bajé apresurado, casi tropezando en el último escalón. Cuando me volteé para mirar por la ventana, esperando ver al hombre aún observándome desde dentro del vehículo, me llevé un susto que me dejó paralizado. Ya no estaba ahí. Escudriñé con los ojos todos los asientos visibles, pero no había señal de él. El camión partió, dejándome solo en la parada desierta cerca del Parque Las Etnias. Las luces del parque estaban todas apagadas, y la calle mal iluminada creaba sombras inquietantes en las esquinas. Miré alrededor, tratando de orientarme y decidir cuál sería el mejor camino a casa desde ahí. Fue cuando noté algo que me heló la sangre. No vi al hombre bajar del camión. Yo estaba frente a la puerta cuando salí, y nadie más bajó después de mí. ¿Cómo podría haber desaparecido de dentro del vehículo? Comencé a caminar rápidamente, queriendo alejarme de ese lugar lo más pronto posible. El parque a mi derecha parecía tragado por la oscuridad, y evitaba mirar hacia allá. Tomé mi celular por reflejo, olvidando momentáneamente que estaba sin batería. «Rayos», murmuré, guardándolo nuevamente. Las calles estaban desiertas. Ni siquiera los perros callejeros que normalmente deambulan por la noche estaban a la vista. El silencio era perturbador, interrumpido solo por el sonido de mis propios pasos y mi respiración acelerada. Después de caminar por algunos minutos, escuché pasos detrás de mí. No eran pasos normales. Tenían un ritmo extraño, como si la persona cojeara o arrastrara uno de los pies. Aceleré el paso, sin valor para mirar hacia atrás. Los pasos también se aceleraron. Doblé en una esquina, esperando despistar a quien fuera que me estuviera siguiendo, y casi corrí hasta la siguiente cuadra. Me detuve y me apoyé en la pared de un edificio cerrado, tratando de controlar mi respiración y escuchar. Los pasos se habían detenido. Esperé algunos segundos, sintiendo el corazón martillar en mi pecho, y entonces, lentamente, me asomé por la esquina. No había nadie. La calle estaba completamente vacía, iluminada apenas por la luz débil de los postes distantes entre sí. Solté el aire que ni me había dado cuenta que estaba conteniendo y me permití relajarme un poco. Me estoy volviendo paranoico, pensé. El cansancio y aquel encuentro extraño en el camión estaban afectando mi mente. Decidí seguir caminando, ahora a un ritmo más tranquilo, tratando de convencerme de que todo no era más que coincidencia e imaginación. Fue cuando sentí un olor fuerte y desagradable, como de ropa enmohecida y algo podrido. El mismo olor que había percibido brevemente en el camión, cuando el hombre extraño cambió de lugar. Me volteé de repente y casi grité. Ahí estaba él, parado a menos de 2 metros de mí. No sé cómo no lo vi antes, no sé de dónde surgió. Estaba exactamente como en el camión, el mismo traje antiguo, el mismo sombrero, la misma palidez enfermiza. Pero ahora, bajo la luz directa del poste, pude ver detalles que no había notado antes. Su piel no era solo pálida, tenía manchas oscuras en algunas partes, como hematomas antiguos. Y sus ojos no reflejaban la luz como deberían. Eran opacos, sin vida, como los ojos de un pescado muerto. «¿Qué quieres?», logré preguntar, mi voz saliendo más débil de lo que pretendía. Él no respondió, solo sonrió, una sonrisa que se abrió demasiado,
revelando dientes amarillentos e irregulares. Di un paso hacia atrás, sintiendo el miedo transformarse en pánico. Él dio un paso adelante, manteniendo la misma distancia entre nosotros. Me di cuenta entonces que sus pies apenas parecían tocar el suelo cuando se movía, como si flotara levemente. «¿Quién eres?», intenté nuevamente, mi voz temblando. Él inclinó la cabeza hacia un lado, en un ángulo que parecía imposible para un cuello humano, y su sonrisa se ensanchó aún más. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Corrí como nunca había corrido antes, sintiendo el aire frío de la noche quemar mis pulmones. Doblé en varias calles aleatoriamente, tratando de despistarlo, sin importarme hacia dónde iba. Después de lo que pareció una eternidad, me detuve, jadeante, apoyado en un muro. Mis piernas temblaban y apenas podía respirar. Miré alrededor, tratando de ubicarme. Estaba en una zona residencial que no reconocí inmediatamente, pero al menos parecía segura y había algunas casas con luces encendidas. Caminé algunas cuadras más, todavía mirando por encima del hombro cada pocos pasos. Finalmente reconocí dónde estaba, un barrio a unos 20 minutos a pie de mi casa. Comencé a seguir por calles más transitadas, donde ocasionalmente pasaba un carro o había alguna tienda de conveniencia aún abierta. La presencia de otras personas, aunque pocas, me daba algo de confort. Me detuve frente a una de esas tiendas, considerando entrar y pedir usar el teléfono, pero algo me hizo mirar hacia el reflejo en el escaparate. Me congelé inmediatamente. Ahí estaba él, del otro lado de la calle, parado bajo un poste de luz que parecía más débil cuando él estaba debajo. Entré rápidamente a la tienda, asustando al dependiente soñoliento detrás del mostrador. «¿Puedo usar su teléfono? Es una emergencia», pedí tratando de no parecer tan desesperado como me sentía. El joven dependiente me miró con desconfianza, pero empujó el teléfono fijo en mi dirección. Llamé a mi esposa, rezando para que contestara. Después de 3 tonos escuché su voz adormilada. «Soy yo», dije, sintiendo un alivio momentáneo. «Estoy volviendo a casa, pero tuve un problema. El camión se descompuso y estoy regresando a pie. No quise asustarla con la verdad. Debo llegar en unos 20 minutos. Solo quería avisar». Ella murmuró algo sobre haber estado preocupada y dijo que me esperaría despierta. Agradecí al dependiente y que antes de salir, miré por el escaparate para verificar si el hombre aún estaba ahí. La calle parecía vacía. Respiré profundo y salí, decidido a llegar a casa lo más rápido posible. Caminé apresuradamente, manteniéndome bajo las luces de los postes y cerca de las casas habitadas. En cada esquina, en cada sombra más oscura, esperaba verlo nuevamente. Pero por algunos minutos parecía que había logrado despistarlo. Comencé a sentirme un poco más tranquilo, aunque todavía alerta. Tal vez todo no fuera más que una coincidencia extraña, pensé. Tal vez el hombre fuera solo un indigente con problemas mentales que por casualidad tomó el mismo camión que yo. Estaba a solo 5 cuadras de casa cuando sentí aquella presencia nuevamente. No lo vi, no escuché pasos, pero sabía que estaba cerca. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más frío. Las luces de la calle parecieron disminuir de intensidad y aquel olor, moho y podredumbre, volvió a invadir mis fosas nasales. Aceleré el paso, casi corriendo ahora. Doblé la esquina de mi calle y vi mi casa en medio de la cuadra, con la luz del porche encendida. Nunca aquella luz simple pareció tan acogedora, tan segura. Estaba casi ahí cuando escuché una voz detrás de mí. Una voz ronca, áspera, como si las cuerdas vocales estuvieran dañadas. «Tú sabes quién soy», dijo la voz. Me detuve involuntariamente como si algo me impidiera seguir caminando. Lentamente, contra mi voluntad, me volteé para encararlo. Estaba a pocos metros de distancia, más cerca de lo que jamás había estado. Bajo la luz directa del poste, pude ver su rostro con claridad perturbadora.
No era solo enfermo o desfigurado. Había algo fundamentalmente incorrecto con sus facciones, como si fueran una máscara mal ajustada sobre algo que no era completamente humano. No, respondí, mi voz casi inaudible. No sé quién eres. ¿Qué quieres de mí? Él inclinó la cabeza nuevamente en ese ángulo imposible y su sonrisa se ensanchó. Tú me atropellaste, dijo él, su voz sonando como arena siendo frotada contra metal. Tú me atropellaste aquel día. No entendí lo que quería decir. Nunca había visto a ese hombre antes de esa noche. Estaba seguro de eso. Recordaría un rostro como ese. Me estás confundiendo con otra persona, logré decir, dando un paso hacia atrás. Él dio un paso adelante, manteniendo la distancia entre nosotros. La línea verde, continuó él. Tú estabas manejando, no me viste cruzando. Un escalofrío recorrió mi columna. Nunca manejé un camión, respondí confundido y aterrorizado. Trabajo en la fábrica textil. Me estás confundiendo con otra persona. Pero mientras hablaba, un recuerdo distante comenzó a surgir en mi mente. No era mío, no podía serlo. Era como si alguien estuviera insertando pensamientos en mi cabeza. Vi destellos de una noche lluviosa, los limpiaparabrisas luchando contra el agua, los faros iluminando una figura que surgió repentinamente frente al camión. El impacto, el cuerpo siendo arrojado, y yo al volante sin detenerme para ayudar. No, murmuré, sacudiendo la cabeza para alejar aquellas imágenes que no me pertenecían. Eso no sucedió. Yo nunca manejé un camión. El hombre dio un paso más hacia adelante y pude sentir el frío que emanaba de él, como si estuviera succionando todo el calor a su alrededor. Me dejaste morir bajo la lluvia, dijo él, su voz ahora más clara, más fuerte, y ahora estoy aquí para llevarte conmigo. Extendió su mano hacia mí, y vi que sus dedos eran demasiado largos, las articulaciones en lugares incorrectos, como si los huesos hubieran sido quebrados y rearmados incorrectamente. Di un paso hacia atrás, tropezando en la banqueta irregular. No soy esa persona, insistí, mi voz temblorosa de miedo. Nunca manejé ningún camión, nunca atropellé a nadie, pero mientras negaba, aquellos recuerdos extraños seguían invadiendo mi mente, cada vez más vívidos. Podía sentir el volante bajo mis manos, escuchar el sonido de la lluvia contra el parabrisas, el ruido sordo del impacto. Sacudí la cabeza violentamente. Son mentiras. Estás poniendo esas imágenes en mi cabeza. El hombre, o lo que fuera aquella cosa, continuó acercándose. Su cuerpo parecía moverse de forma incorrecta, como si sus articulaciones funcionaran en ángulos imposibles. Hace exactamente 10 años, dijo él, su voz ahora sonando como varias voces superpuestas. En esta misma noche, ibas retrasado, corriendo para completar el último viaje. La lluvia era fuerte, me viste, pero decidiste no detenerte. Mientras hablaba, su rostro parecía cambiar sutilmente, como cera derritiéndose y reformándose. Por un instante, vi otro rostro superpuesto al suyo, más joven, normal, humano, antes de volver a la apariencia cadavérica. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar en mi pecho. Estaba a solo 2 casas de la mía. Podía ver la silueta de mi esposa a través de la cortina de la ventana del frente. Quería gritar pidiendo ayuda, pero mi voz parecía atrapada en la garganta. Por favor, logré decir finalmente, déjame en paz. No soy quien tú crees que soy. Él se detuvo, ahora a menos de 1 metro de distancia. Podía sentir su olor a descomposición, tan fuerte que me dio náuseas. Sus ojos opacos se fijaron en los míos, y sentí como si estuviera siendo jalado hacia adentro de ellos, hacia un vacío frío y oscuro. Tienes razón, dijo él, después de lo que pareció una eternidad. Tú no eres él. Sentí un alivio momentáneo, pero pronto fue reemplazado por un nuevo terror cuando continuó. Él murió hace 3 años, ataque cardíaco. Nunca confesó lo que hizo, nunca pagó por su crimen. Inclinó la cabeza hacia el otro lado,
en un movimiento fluido y antinatural. Pero tú también estabas ahí, en el asiento trasero del camión. Viste todo lo que pasó. Viste cuando él me atropelló y no se detuvo. Y no hiciste nada. No lo denunciaste. No llamaste por ayuda. Simplemente seguiste con tu vida, como si yo no importara. Las imágenes en mi mente cambiaron. Ahora me veía sentado en el fondo del camión, mirando por la ventana empañada por la lluvia. Vi el momento del impacto, el cuerpo siendo arrojado a un lado. Recordé al chófer mirando brevemente por el retrovisor y continuando, incluso acelerando. Recordé haber pensado en decir algo, pero terminé quedándome callado. Era tarde, estaba cansado, solo quería llegar a casa. No, murmuré, pero esta vez sin convicción. El recuerdo parecía demasiado real, demasiado detallado para ser una fabricación. 10 años esperando, continuó él, su voz ahora casi un susurro. 10 años vagando entre los mundos. Encontré al chofer primero. Ahora, te encontré a ti, el último testigo. Extendió su mano nuevamente, y esta vez no pude alejarme. Estaba paralizado, como en una pesadilla donde quieres correr pero las piernas no responden. Sus dedos estaban a centímetros de mi rostro cuando una luz fuerte nos iluminó, los faros de un carro dando vuelta en la esquina. El hombre retrocedió, como si la luz lo lastimara, y desapareció en las sombras entre las casas. El carro pasó junto a mí lentamente, el conductor mirándome con curiosidad. Tan pronto como se alejó, miré hacia donde el hombre había desaparecido, pero no había ninguna señal de él. Mis piernas finalmente respondieron, y corrí los últimos metros hasta mi casa, subiendo los escalones del porche y prácticamente cayendo por la puerta principal. Mi esposa me encontró jadeante, apoyado contra la pared del pasillo. «¿Qué pasó?», preguntó ella, asustada por mi estado. No pude responder inmediatamente. ¿Cómo explicar lo que acababa de suceder? ¿Cómo contar sobre recuerdos que ni siquiera sabía que tenía hasta esa noche? Nada, respondí finalmente, forzando una sonrisa que estoy seguro no convenció. Solo vine corriendo la última cuadra. Estoy cansado. Ella no pareció creerme, pero no insistió. Fui directo al baño, queriendo lavar ese olor a muerte que parecía impregnado en mí. Bajo la regadera, con el agua caliente cayendo sobre mi cuerpo tembloroso, traté de organizar mis pensamientos. ¿Esos recuerdos eran realmente míos? ¿Realmente estaba en ese camión hace 10 años? ¿Realmente había presenciado un atropellamiento y me había quedado callado? Cuanto más pensaba, más real parecía. Recordé detalles que no había notado antes. El número del camión, el nombre del chofer en su gafete, incluso la fecha exacta, 22 de octubre. En las semanas siguientes, busqué todo tipo de ayuda que pude encontrar. Comencé a frecuentar un psicólogo, a quien le conté sobre mis recuerdos reprimidos, omitiendo, nuevamente, el encuentro sobrenatural. Él me ayudó a procesar la culpa y el trauma, explicando cómo la mente puede bloquear recuerdos dolorosos como mecanismo de defensa. También busqué consuelo espiritual, visitando iglesias e incluso consultando a una señora que trabajaba con limpias energéticas, recomendada por un compañero de trabajo. No sé si creo en esas cosas, pero estaba dispuesto a intentar cualquier cosa que pudiera ayudarme a encontrar paz. Mi esposa notó el cambio en mí, por supuesto. Después de algunas semanas de evasivas, finalmente le conté una versión editada de la verdad, que había presenciado un atropellamiento años atrás y recientemente el recuerdo había vuelto, causándome gran angustia. Ella fue comprensiva y me apoyó, como siempre, y su presencia fue fundamental para mi recuperación. Poco a poco, fui volviendo a la normalidad. El miedo fue disminuyendo, y los recuerdos, tanto del atropellamiento como del encuentro con el extraño, fueron perdiendo su intensidad emocional, volviéndose más distantes. Me mudé a Torreón hace 3 meses, cuando conseguí un puesto como maestra suplente en una escuela primaria. No conocía a nadie en la ciudad y necesitaba un lugar barato para vivir.
Así que cuando encontré un anuncio de un departamento pequeño en la colonia Torreón Jardín, por un precio que cabía en mi presupuesto, no lo pensé dos veces. El edificio era mucho más antiguo de lo que parecía en las fotos, con esa típica arquitectura de los años 70, paredes descascaradas en algunas esquinas y un elevador que hacía un ruido extraño al subir. Pero el departamento en sí era decente. Una recámara, sala, cocina y baño. Todo bien conservado a pesar de los muebles antiguos que venían con la renta. La ubicación también era buena, cerca del Canal de la Perla, lo que significaba que podía ir caminando hasta la escuela donde empecé a trabajar. Las primeras semanas fueron tranquilas, ocupadas con la adaptación al nuevo empleo y a la nueva ciudad. Mis vecinos parecían ser personas reservadas. Me cruzaba con algunos en el pasillo o en el elevador, intercambiábamos un buenos días o buenas tardes rápido y cada quien seguía su camino. El edificio era silencioso durante el día, lo que me agradaba, ya que solía preparar mis clases y corregir trabajos en casa. Había un señor mayor en el departamento de enfrente, una familia con un niño pequeño 2 pisos abajo, y por lo que entendí, varios otros departamentos estaban vacíos o eran ocupados por personas que, como yo, pasaban la mayor parte del día fuera. El departamento junto al mío, el 302, parecía estar desocupado, pues nunca había nadie entrando o saliendo, ni escuchaba sonidos provenientes de ahí durante el día. Fue en mi tercera semana en el edificio cuando lo escuché por primera vez. Era lunes. Me había ido a dormir temprano porque estaba exhausta después de un día particularmente difícil con los niños. Desperté asustada en medio de la noche, sin saber exactamente qué me había despertado. Miré el reloj en el buró, 1:27 de la mañana. Estaba a punto de darme la vuelta y volver a dormir cuando lo escuché. Un llanto bajo, casi como un lamento, viniendo de la pared que dividía mi recámara con el departamento de al lado. Al principio, pensé que era solo el viento pasando por alguna rendija en la ventana, o tal vez un gato en la calle. Pero entonces el sonido se volvió más claro. Era definitivamente un llanto humano, de una mujer, creo. No era histérico ni fuerte, pero tenía una cualidad que me erizó por completo, una tristeza tan profunda que parecía física. Me senté en la cama, totalmente despierta ahora, y me quedé escuchando. El llanto continuó por algunos minutos, a veces disminuyendo hasta casi desaparecer, otras veces haciéndose un poco más fuerte, como si la persona estuviera moviéndose por el departamento. En cierto momento, estuve segura de escuchar palabras entre los sollozos, pero no pude distinguir lo que decían. Pensé en golpear la pared o ir hasta allá para verificar si la persona estaba bien, pero algo me lo impidió. No fue exactamente miedo, sino una sensación extraña de que no debía interferir, como si estuviera presenciando algo privado. Eventualmente, los sonidos fueron disminuyendo hasta cesar completamente. Tardé en volver a dormir, pensando que tal vez el departamento de al lado no estaba vacío después de todo, y que mi vecina debía estar pasando por algún momento difícil. A la mañana siguiente, cuando salí para trabajar, me detuve frente a la puerta del 302 y dudé. Pensé en tocar, tal vez ofrecer ayuda o al menos presentarme, pero era temprano y no quería molestar. Decidí que lo intentaría más tarde, cuando regresara de la escuela. En el elevador, me encontré con el señor mayor del departamento de enfrente, don Héctor, como él mismo se presentó cuando me mudé. Comenté casualmente: parece que tenemos una vecina en el 302. Escuché a alguien llorando anoche. Don Héctor me miró de una manera extraña, con las cejas fruncidas. El 302 está vacío desde hace meses, señorita, desde que la señora Carmela se mudó para vivir con su hija en Monterrey. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Está seguro? Yo escuché claramente a alguien llorando ahí anoche, alrededor de la 1:30 de la mañana. Don Héctor se encogió de hombros. Tal vez alguien se mudó y yo no lo sé. O tal vez... Se detuvo, como si hubiera pensado mejor sobre lo que iba a decir. O tal vez que...
Pregunté sintiendo mi corazón acelerarse sin motivo aparente. Nada, nada, respondió él rápidamente. No solo que este edificio es antiguo, las paredes son delgadas, a veces los sonidos vienen de otros pisos o incluso de la calle. El elevador llegó a la planta baja y él se despidió apresuradamente, dejándome con una sensación incómoda que me acompañó durante todo el día en la escuela. Esa noche, decidí preguntarle al portero sobre el departamento 302. El señor Ramírez era un hombre de mediana edad que trabajaba en el edificio desde hacía años y conocía a todos los residentes. El 302 está vacío desde febrero, confirmó cuando le pregunté. La dueña era una señora que vivía sola, pero comenzó a tener problemas de salud y su hija se la llevó a vivir con ella. Dudé antes de mencionar el llanto, pero decidí que necesitaba saber. Es que escuché sonidos provenientes de ahí anoche, como si alguien estuviera llorando. El señor Ramírez se mostró visiblemente incómodo. Debe haber sido el viento, señorita, o tal vez algún vecino de otro piso. Las paredes de este edificio son delgadas, lo sé, completé, recordando lo que don Héctor había dicho. Pero estoy segura que el sonido venía del departamento junto al mío. El portero miró a los lados, como verificando si había alguien más cerca, y bajó la voz. Mire, no quiero asustarla, pero no es la primera vez que alguien menciona esto. Otros residentes también han reportado escuchar cosas provenientes de ese departamento, incluso cuando está vacío, especialmente durante la temporada de lluvias. Sentí que mi estómago se hundía. Estábamos justamente al inicio de la temporada de lluvias en Torreón. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, mi voz saliendo más débil de lo que me hubiera gustado. Llantos, lamentos, a veces pasos, respondió él, pareciendo genuinamente incómodo. Pero son solo historias, ¿sabe? Los edificios antiguos hacen ruidos extraños. No hay motivo para preocuparse, pero la manera en que evitaba mi mirada decía lo contrario. Volví a mi departamento con esa conversación martillando en mi cabeza. Intenté convencerme de que había una explicación racional. Tal vez el sonido venía de otro piso, o de la calle, o quizás era solo la estructura antigua del edificio ajustándose durante la noche. Encendí la TV más alto de lo normal mientras preparaba mi cena, como si el ruido pudiera alejar los pensamientos inquietantes. Corregí algunos trabajos de mis alumnos, tomé un baño prolongado y me forcé a leer un libro hasta tarde, todo para evitar ir a la cama. No quería admitirlo, pero tenía miedo de escuchar ese llanto nuevamente. Cuando finalmente me acosté, pasaba de la medianoche. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando al techo, atenta a cualquier sonido. El silencio era casi opresivo, interrumpido solo por el ocasional ruido de coches pasando en la calle. Comencé a relajarme, pensando que tal vez había imaginado todo, o que realmente era solo el viento o algún animal. Estaba casi quedándome dormida cuando lo escuché. No era exactamente como la noche anterior. Esta vez comenzó como un susurro, palabras ininteligibles dichas en un tono urgente, casi desesperado. Me quedé paralizada en la cama, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Los susurros continuaron por algunos segundos y luego, como antes, se transformaron en llanto. Era el mismo sonido angustiado, el mismo lamento profundo que había escuchado la noche anterior. Pero ahora, más despierta y atenta, percibí otros detalles. Había una cualidad extraña en ese llanto, como si viniera de muy lejos, a pesar de parecer estar justo del otro lado de la pared. Y había algo en el ritmo, en la cadencia de los sollozos, que no parecía natural. No sé explicarlo exactamente, pero no sonaba como alguien llorando de tristeza o dolor físico. Era más como un lamento por algo perdido hace mucho tiempo, un dolor antiguo que nunca cicatrizó. Me senté en la cama y, reuniendo todo mi valor, golpeé la pared. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Está bien? El llanto se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió fue aún más perturbador que el sonido.
Esperé conteniendo la respiración, pero nada sucedió. Después de algunos minutos, comencé a sentirme ridícula. Estaba hablando con una pared vacía después de todo. Me acosté nuevamente, tratando de convencerme de que había sido solo mi imaginación hiperactiva, alimentada por las historias del portero. Fue cuando escuché un golpe de vuelta. No fue fuerte o agresivo, solo 3 toques suaves, como si alguien estuviera respondiendo a mi pregunta de la única forma que podía. Salté de la cama en un instante, el pánico apoderándose de mí. Encendí todas las luces del departamento y me quedé en la sala, temblando, hasta el amanecer. Al día siguiente, estaba exhausta y nerviosa. Consideré faltar al trabajo, pero necesitaba ese empleo y no podía darme el lujo de perder días por causa de lo que fuera aquello. En la escuela, tuve dificultad para concentrarme. Una de las otras maestras preguntó si estaba bien, comentando que me veía pálida. Inventé una excusa sobre no haber dormido bien por el calor. Durante el receso, no resistí e investigué en mi celular sobre el edificio donde vivía. No encontré nada específico sobre el departamento 302 o reportes de actividades extrañas, pero descubrí que el edificio era uno de los más antiguos de la colonia Torreón Jardín, construido a finales de los años 60, y que antes de la construcción del barrio, toda esa área era una región pantanosa que frecuentemente sufría inundaciones durante la temporada de lluvias. Cuando regresé a casa esa tarde, decidí hablar con más vecinos. Toqué a la puerta del departamento frente al 302, del otro lado del pasillo. Una mujer de mediana edad atendió, presentándose como Lucía. Cuando mencioné los sonidos nocturnos, suspiró profundamente. «Ah, tú también los estás escuchando». No era una pregunta. Me invitó a entrar y me ofreció un café. Mientras preparaba la bebida, contó que vivía ahí desde hacía casi 5 años y que, sí, ocasionalmente escuchaba los mismos sonidos. Comenzó en mi primera temporada de lluvias aquí, explicó. Siempre después de medianoche, siempre el mismo patrón. Primero los susurros, después el llanto. A veces dura minutos, a veces horas. ¿Sabes qué es?, pregunté, aliviada por no ser la única en escuchar, pero también más asustada por tener confirmación de que algo extraño realmente estaba sucediendo. Lucía negó con la cabeza. Nadie sabe con certeza. Algunos dicen que es el espíritu de una mujer que vivió en ese departamento en los años 70 y se suicidó durante una tormenta particularmente fuerte. Otros creen que tiene que ver con la historia del terreno antes de la construcción del edificio. Tomó un sorbo de café antes de continuar. Personalmente, creo que son solo historias que la gente inventa para explicar sonidos normales de un edificio viejo. Pero... dudó. ¿Pero qué?, insistí. Pero a veces, cuando llueve muy fuerte, como la semana pasada, los sonidos son diferentes. No solo llanto, sino... parece que alguien está implorando por ayuda. Salí del departamento de Lucía con más preguntas que respuestas. Ella me aconsejó usar tapones para los oídos para dormir y dijo que, con el tiempo, me acostumbraría, como todos los demás residentes. Pero no quería acostumbrarme a aquello. Quería entender lo que estaba sucediendo. Pasé el resto de la tarde investigando más sobre la historia del barrio. Descubrí que, efectivamente, antes de la urbanización en los años 60, toda esa área era propensa a inundaciones durante la temporada de lluvias. Encontré también algunas noticias antiguas sobre accidentes durante esas inundaciones, incluyendo algunas fatalidades, aunque ninguna mencionaba específicamente el lugar donde ahora estaba mi edificio. Esa noche, me preparé para lo que pudiera suceder. Coloqué una grabadora de voz de mi celular encendida en la mesa de noche, decidida a capturar cualquier sonido extraño que viniera del departamento de al lado. También dejé una linterna a mano y, en un impulso que ni yo misma entendí bien, coloqué un vaso contra la pared, con la parte abierta hacia el 302 como había visto en algunas películas. No creía realmente que funcionaría, pero me sentía mejor haciendo algo, cualquier cosa, para tratar de entender lo que estaba sucediendo.
Me acosté alrededor de las 11 de la noche, pero como esperaba, no pude dormir. Me quedé acostada en la oscuridad, esperando, con los ojos fijos en el reloj digital que marcaba el lento paso de los minutos. Exactamente a la 1:15 de la mañana, comenzó. Primero los susurros, tan bajos que casi no los escuché. Tomé mi celular para verificar si la grabadora estaba funcionando, y con las manos temblorosas, acerqué el vaso a la pared nuevamente. Los susurros fueron aumentando gradualmente, y esta vez pude percibir que era un sonido femenino, aunque no lograba distinguir palabras específicas. Luego vino el llanto, comenzando como un lamento bajo y creciendo hasta convertirse en esos sollozos angustiados que ya conocía. Entre los sollozos, había sonidos que parecían casi formar palabras, pero nada que pudiera entender con claridad. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Reuní todo mi valor y hablé hacia la pared. ¿Hay alguien ahí? ¿Necesitas ayuda? El llanto se detuvo abruptamente como en las noches anteriores. Entonces siguió un silencio que parecía durar una eternidad, y entonces escuché algo que sonaba como una respuesta. No palabras claras, sino un cambio en el patrón de los sonidos, como si la fuente estuviera reaccionando a mi voz. En ese momento, me di cuenta de que había comenzado a llover afuera, una lluvia fuerte, repentina, típica de la temporada. Las gotas golpeaban con fuerza contra mi ventana, creando una banda sonora perturbadora para aquella experiencia surreal. ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, apenas creyendo que estaba realmente intentando comunicarme con lo que fuera aquello. La respuesta vino en forma de un lamento aún más angustiado, seguido por sonidos que parecían de agitación, de movimiento frenético. Entonces escuché un sonido que nunca olvidaré, un borboteo terrible, como si alguien se estuviera ahogando del otro lado de la pared. Fue tan real, tan visceral, que me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, determinada a ir hasta el departamento 302 y ver qué estaba sucediendo. Ya no me importaba si era un fenómeno paranormal, una alucinación o algún tipo de truco cruel. No podía quedarme quieta mientras escuchaba aquello. Salí al pasillo en mi pijama, descalza, y corrí hasta la puerta del 302. Estaba cerrada con llave, por supuesto. Golpeé con fuerza, gritando, ¿hay alguien ahí? ¿Estás bien? Ninguna respuesta. Seguí golpeando, cada vez más desesperada. El ruido debe haber despertado a los vecinos, porque pronto la puerta de Lucía se abrió, y ella apareció vistiendo una bata, con una expresión de preocupación en el rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó mirando de mí hacia la puerta del 302. ¿Hay alguien ahí dentro?, grité, sin importarme lo absurdo que sonaba. «Necesitamos abrir esta puerta». Lucía me miró con una mezcla de lástima y comprensión. «No hay nadie ahí dentro, querida. El departamento está vacío. ¿Recuerdas?» «Pero lo escuché», insistí, con lágrimas comenzando a correr por mi rostro. «Alguien está ahí dentro. Parece que se está ahogando». En ese momento, don Héctor también salió de su departamento, seguido por algunos otros vecinos que el ruido había despertado. Todos me miraban como si hubiera perdido la cabeza, y tal vez así era. Lucía puso un brazo alrededor de mis hombros. «Ven, vamos a entrar a mi departamento. Voy a prepararte un té para que te calmes». A regañadientes, dejé que me guiara adentro. Mientras me sentaba en su sofá temblando, escuché a don Héctor comentar con otro vecino en el pasillo. Siempre es así con los nuevos residentes, especialmente durante las lluvias. Lucía me trajo un té de manzanilla y se sentó a mi lado. «Mira, sé que es aterrador», dijo ella gentilmente. «Todos pasamos por esto cuando nos mudamos aquí. Algunos escuchan más claramente que otros, pero todos escuchamos algo». Tomé un sorbo del té tratando de dejar de temblar. «¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando en ese departamento?». Lucía suspiró profundamente. «Existen muchas historias. La que más he escuchado es sobre una joven que vivió en ese departamento en los años 70.
Dicen que durante una tormenta particularmente fuerte, hubo una inundación en el edificio. El departamento 302 fue el más afectado porque está en una parte del edificio que es ligeramente más baja que el resto. El agua subió rápidamente y ella quedó atrapada ahí dentro. ¿Murió ahogada?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Lucía asintió lentamente. Según la historia, sí. Encontraron su cuerpo 2 días después, cuando el agua bajó. Dicen que golpeó las paredes y gritó pidiendo ayuda, pero la tormenta era tan fuerte que nadie la escuchó. O tal vez la escucharon y simplemente no hicieron nada. Dejó la frase en el aire, y un silencio pesado cayó sobre nosotras. «Pero eso es solo una historia, ¿verdad?», pregunté, queriendo desesperadamente que ella lo confirmara. «Debe haber registros, noticias de la época». Lucía se encogió de hombros. «Probablemente, pero nadie se ha tomado el trabajo de verificarlo. Es más fácil simplemente aceptar los sonidos como parte de vivir aquí y seguir adelante». Volví a mi departamento 1 hora después, un poco más tranquila gracias al té y a la conversación con Lucía. Ella se ofreció a que pasara la noche en su sofá, pero rechacé la oferta. Por alguna razón, sentía que necesitaba volver, enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Cuando entré, fui directo a la recámara. La grabadora del celular seguía encendida. Dudé antes de presionar play, temiendo lo que podría escuchar, y con razón, la grabación capturó todo: los susurros, el llanto, mis preguntas y, más perturbador, los sonidos que parecían respuestas. Aquellos lamentos angustiados, los sonidos de agitación y, finalmente, aquel terrible borboteo. Todo era real, o al menos, la grabadora creía que lo era. Pasé el resto de aquella noche en el sofá de la sala, con todas las luces encendidas, incapaz de volver a la recámara. La lluvia continuó cayendo fuerte hasta el amanecer, como si el cielo estuviera llorando junto con lo que sea que habitara el departamento de al lado. Cuando los primeros rayos de sol finalmente entraron por la ventana, me sentí exhausta, pero extrañamente determinada. No podía seguir viviendo así, despertando cada noche con aquellos sonidos perturbadores. Necesitaba hacer algo y rápido. Con las manos temblando, tomé mi celular e hice algo que debería haber hecho desde el principio. Llamé a mis padres. Mi madre contestó al segundo tono, y bastó escuchar su voz para que las lágrimas comenzaran a correr por mi rostro. «Mamá», mi voz salió entrecortada, «necesito salir de aquí». Traté de explicar lo que estaba sucediendo: los sonidos nocturnos, el departamento vacío, las historias de los vecinos. Sé que sonaba como una loca, pero mi madre no cuestionó nada. Ella nunca cuestiona cuando percibe el miedo real en mi voz. «Vamos a ir por ti», fue todo lo que dijo. «Prepara tus cosas. Llegaremos ahí mañana por la mañana». Llamé a la escuela y renuncié. No era la manera ideal de terminar mi contrato, y sé que dejé a la directora en una situación complicada, pero no podía imaginar pasar un día más en esa ciudad, en ese edificio. Pasé el resto del día empacando mis cosas, metiendo ropa y objetos personales en maletas y cajas sin mucho cuidado ni organización. Solo quería terminar pronto y salir de ahí. Evité la recámara lo más posible, entrando solo para tomar lo necesario y saliendo rápidamente. No podía estar cerca de esa pared, no después de lo que había escuchado la noche anterior. En las semanas siguientes, comencé a reconstruir mi vida. Mis padres me acogieron sin hacer preguntas, dándome el espacio y el tiempo que necesitaba para recuperarme. Envié mi currículum a varias escuelas en Monterrey y ciudades cercanas, y pronto conseguí una entrevista en una escuela primaria en San Pedro Garza García, un municipio adyacente. A la directora le gustó mi perfil y me ofreció un puesto para comenzar el próximo semestre, que iniciaría en apenas 3 semanas. Era perfecto, tiempo suficiente para reorganizarme, pero no tanto como para quedarme dándole vueltas a lo que había sucedido en Torreón.
Siempre fui el tipo escéptico del grupo, ese que encuentra explicaciones racionales para todo. Trabajo como taxista en Torreón desde hace casi 15 años, y el turno de la madrugada siempre ha sido mi preferencia. Menos tráfico, calles más tranquilas y, generalmente, pasajeros más interesantes, personas regresando de fiestas, trabajadores nocturnos, a veces turistas perdidos. Nada que no pudiera manejar. Pero lo que sucedió en la madrugada del 18 de marzo de este año cambió completamente mi visión sobre lo que es posible en este mundo. Todavía siento escalofríos cuando pienso en ello, y ya han pasado casi 2 meses. Nunca he compartido esta historia con nadie más que con mi esposa y algunos colegas taxistas, pero siento que necesito sacarlo. Tal vez alguien aquí haya pasado por algo similar y pueda ayudarme a entenderlo. Era un martes particularmente tranquilo. La ciudad parecía más silenciosa de lo normal, quizás por el frío fuera de temporada que hacía. Recuerdo que estaba estacionado cerca de la Plaza de Armas, esperando alguna carrera mientras tomaba un café que ya se estaba enfriando. La radio tocaba alguna música antigua que ya no logro recordar cuál era. Ya pasaba de la 1:30 de la mañana y estaba considerando hacer una pausa para comer algo cuando vi a un hombre acercándose a mi taxi. Caminaba lentamente, con pasos firmes y decididos. Usaba un traje oscuro, un poco pasado de moda, y llevaba un pequeño maletín de cuero. Me pareció extraño ver a alguien tan bien vestido a esa hora en la plaza, pero nada que fuera realmente alarmante. El hombre abrió la puerta trasera y entró sin decir nada. Tenía unos 60 años, cabello canoso bien peinado hacia atrás, rostro delgado y pálido. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, profundos, oscuros, con una mirada distante, como si estuviera mirando a través de mí y no hacia mí. «Buenas noches», dije, tratando de ser cordial como siempre hago con mis pasajeros. Tardó algunos segundos en responder, como si necesitara recordar cómo se habla. «Buenas noches», respondió finalmente, con una voz grave y extrañamente formal. «¿A dónde vamos?», pregunté, ya encendiendo el taxímetro. «A la estación ferroviaria, por favor», dijo, sin mostrar prisa. Me pareció un destino algo inusual para esa hora, ya que la antigua estación está parcialmente abandonada y los pocos trenes que aún pasan por ahí no operan de madrugada. Arranqué el coche y comencé a conducir por las calles casi desiertas del centro de la ciudad. El silencio dentro del taxi era incómodo, así que intenté hacer conversación como normalmente hago. «¿Va a tomar algún tren?», pregunté, mirando por el retrovisor. No respondió inmediatamente, solo se quedó mirando por la ventana con esa mirada perdida. Cuando ya había desistido de obtener respuesta, habló. «Estoy volviendo a casa, finalmente». Había algo en la manera como lo dijo que me causó un escalofrío en la columna. No era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, como si estuviera cargando el peso de décadas en esas simples palabras. Decidí no insistir en la conversación y continué manejando en silencio. Cuando pasamos por una de las avenidas principales, comenzó a hablar espontáneamente. «Esta avenida era muy diferente antes», dijo, señalando los edificios modernos. Ahí estaba una antigua confitería, donde servían los mejores dulces de la ciudad, y en aquella esquina, la tienda de sombreros de un español que llegó aquí huyendo de la guerra civil. Me sorprendió la precisión de los detalles. Mi abuelo había mencionado esos lugares algunas veces, pero cerraron en los años 60, mucho antes de que yo naciera. El hombre continuó señalando lugares y describiendo cómo eran décadas atrás, con una claridad impresionante. Ahí era una farmacia tradicional, con ese letrero de neón que parpadeaba incluso durante el día. Sentí un escalofrío en el estómago. Esa farmacia existió hasta los años 70, según mi padre. Lo extraño era que hablaba de todo en presente, como si todavía estuviéramos en los años 50. Su descripción era tan vívida que casi podía visualizar la ciudad antigua a través de sus palabras. «Esa plaza está muy bonita en esta época del año, con los árboles florecidos», comentó,
mirando hacia un lugar que hoy es un estacionamiento de un centro comercial. No tuve valor de corregirlo, de decirle que los árboles y la plaza habían sido removidos hace más de 40 años. Había algo profundamente perturbador en la manera como describía todo, no como alguien recordando el pasado, sino como alguien que aún lo vivía. Mi mente racional trataba de encontrar explicaciones. Tal vez fuera un historiador local o un anciano con algún problema de memoria que confundía los tiempos. Cuando nos acercamos a la estación ferroviaria, sentí que el aire dentro del taxi se volvía más frío, a pesar de que la calefacción estaba encendida. La antigua estación, con su arquitectura de principios del siglo XX, parecía aún más sombría a esa hora de la madrugada, iluminada solo por algunas luces amarillentas. El hombre se inclinó hacia adelante, mirando fijamente el edificio a través del parabrisas, y su expresión cambió. Vi por el retrovisor una sonrisa sutil formarse en su rostro, pero no era una sonrisa alegre. Había algo melancólico, casi doloroso en ella. Finalmente, susurró, más para sí mismo que para mí: «Estoy de vuelta». Estacioné frente a la entrada principal, que estaba cerrada a esa hora. El taxímetro marcaba 45 pesos. «Hemos llegado, señor», anuncié, tratando de mantener la voz firme a pesar de la incomodidad que sentía. Mientras esperaba que sacara el dinero para pagar, miré nuevamente por el retrovisor y noté algo que no había percibido antes. Su ropa parecía impecable, pero de un estilo antiguo, como las que se veían en fotografías de los años 50. El maletín de cuero también parecía antiguo, con un desgaste característico de objetos de otra época. Él abrió el maletín y comenzó a buscar algo dentro. «Solo un momento», dijo. «Necesito encontrar mi boleto». Me pareció extraño que mencionara un boleto en lugar de dinero, pero esperé pacientemente. Fue entonces cuando percibí otro detalle inquietante. No podía ver su reflejo en el espejo retrovisor. Parpadeé varias veces, pensando que era un truco de luz o mis ojos cansados jugándome una mala pasada. Cuando miré directamente hacia el asiento trasero, él estaba ahí, todavía revisando su maletín, pero en el espejo, el asiento parecía vacío. Mi corazón se aceleró en el pecho. Traté de convencerme de que era solo un efecto de la iluminación precaria, pero la sensación de que algo estaba profundamente mal solo aumentaba. Me giré lentamente para mirarlo directamente, tratando de disimular mi nerviosismo. Él seguía ahí, revisando su maletín, como si nada estuviera pasando. «Ah, aquí está», dijo finalmente, sacando un pequeño pedazo de papel amarillento. Me extendió lo que parecía ser un boleto de tren antiguo. Mis manos temblaban ligeramente cuando lo tomé. Era un boleto de papel grueso, de esos que no se usan desde hace décadas. La fecha impresa en él era clara: 18 de marzo de 1950. Exactamente 75 años atrás, el mismo día. El destino era hacia una ciudad vecina, y la hora de salida marcaba 2:15 de la mañana. Miré el reloj del taxi. Eran las 2:10. Él abrió la puerta y salió del taxi. Me quedé paralizado por algunos segundos, sosteniendo aquel boleto amarillento. Cuando finalmente reaccioné, ya estaba a unos pasos del coche. Bajé rápidamente, todavía con el boleto en la mano. «Señor, espere», lo llamé. Se giró por un instante, me miró con esos ojos profundos y tristes y entonces simplemente desapareció. No fue como en las películas, con efectos especiales o una niebla misteriosa. En un segundo estaba ahí, al siguiente, ya no estaba. Desapareció frente a mí como si nunca hubiera existido. Me quedé ahí parado, en shock, mirando el espacio vacío donde había estado segundos antes. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo, a pesar de que la noche no estaba tan helada. El estacionamiento estaba completamente vacío. No había dónde esconderse, ningún lugar hacia donde pudiera haber corrido tan rápido. Simplemente se evaporó. Mi primera reacción fue persignarme, algo que no hacía desde niño. Hice la señal de la cruz varias veces, murmurando oraciones que ni sabía que aún recordaba.
Volví al taxi casi corriendo, mis piernas temblando de miedo. Cerré las puertas con seguro y encendí el motor, queriendo solo salir de ahí lo más rápido posible. Durante todo el camino de regreso, no dejé de mirar por el retrovisor, con miedo de que pudiera aparecer nuevamente en el asiento trasero. El boleto seguía en mi mano, arrugado por la fuerza con que lo apretaba. Me detuve en una iglesia que permanece abierta las 24 horas, a unas cuadras de mi casa. No soy religioso, pero en ese momento necesitaba algo, cualquier cosa que me diera algún consuelo. La iglesia estaba vacía a esa hora. Encendí una vela, recé brevemente y le pedí al sacerdote que estaba de guardia que bendijera el taxi. Pareció encontrarlo extraño, pero atendió mi petición sin hacer muchas preguntas, probablemente acostumbrado a personas desesperadas en medio de la madrugada. Cuando llegué a casa, mi esposa ya estaba durmiendo. No la desperté. ¿Qué le diría? ¿Que había transportado a un fantasma? ¿Que un hombre me había dado un boleto de tren de hace 75 años y luego desapareció frente a mí? Sonaría como locura, y tal vez realmente me estaba volviendo loco. Guardé el boleto en el cajón de la mesa de noche e intenté dormir, pero el sueño no llegó. Me quedé dando vueltas en la cama, reviviendo cada detalle de aquella extraña carrera. Por la mañana, lo primero que hice fue verificar si el boleto seguía ahí. Estaba exactamente donde lo había dejado. No había sido un sueño. Se lo mostré a mi esposa, que lo encontró interesante, pero no entendió por qué parecía tan perturbado por causa de un simple boleto antiguo. No le conté toda la historia, solo dije que un pasajero extraño me lo había dado. Ese mismo día, decidí reducir drásticamente mis carreras nocturnas. El miedo que sentí fue demasiado real, demasiado intenso para ignorarlo. Comencé a trabajar principalmente durante el día, evitando al máximo el turno de la madrugada. Cuando necesitaba hacer alguna carrera nocturna por necesidad financiera, evitaba a toda costa pasar cerca de la plaza de armas o de la estación ferroviaria. Compré un rosario y lo colgué en el retrovisor del taxi. También comencé a llevar una pequeña Biblia en la guantera. Mis colegas notaron el cambio, claro, y algunos bromeaban diciendo que había visto un fantasma. No tenían idea de cuánta razón tenían. Nunca fui de creer en historias de fantasmas o cosas sobrenaturales. Siempre tuve los pies en la tierra, ¿sabes? Pero eso cambió completamente después de que comencé a trabajar como guardia nocturno en el Parque Industrial La Amistad en 2008. Necesitaba el dinero desesperadamente en esa época. Mi esposa acababa de perder su empleo y teníamos cuentas acumulándose. Cuando vi el anuncio en el periódico ofreciendo un salario por encima del promedio para vigilante nocturno, no lo pensé dos veces. Me pareció extraño que estuvieran pagando tan bien por un trabajo aparentemente simple, pero no cuestioné mucho. El gerente que me entrevistó parecía aliviado cuando acepté el puesto, como si tuvieran dificultad para mantener a alguien en esa posición. Debería haber notado ahí que algo no estaba bien, pero estaba tan enfocado en resolver mis problemas financieros que ignoré las señales. Mi primer turno comenzó normalmente. Llegué a las 22 horas. Recibí las instrucciones básicas de un guardia del turno de la tarde que parecía ansioso por irse. Me entregó un juego de llaves, una radio antigua y un mapa del complejo industrial. Haz rondas cada 2 horas. Verifica que todas las puertas estén cerradas y mantén los ojos en las cámaras, dijo rápidamente mientras tomaba su chamarra. Antes de salir, se detuvo en la puerta y dudó por un momento. Y si escuchas ruidos extraños, probablemente sea solo el sistema de ventilación o las tuberías antiguas. Este lugar tiene sus ruiditos nocturnos. Me dio una sonrisa forzada y se fue antes de que pudiera hacer cualquier pregunta. La sala de seguridad era pequeña, con monitores antiguos mostrando imágenes en blanco y negro de las diversas áreas del parque industrial. Había un sofá desgastado en una esquina, una cafetera y un escritorio con una computadora vieja. El lugar olía a cigarro viejo y café recalentado. Las primeras horas fueron tranquilas. Hice mi primera ronda a las 23
caminando por los pasillos vacíos y naves silenciosas. El lugar era enorme, con varias fábricas diferentes, todas cerradas a esa hora. Mis pasos resonaban en el suelo de concreto, y las luces de emergencia creaban sombras extrañas en las paredes. Revisé todas las puertas, anoté todo en el reporte y volví a la sala de seguridad. Alrededor de la 1 de la mañana, estaba hojeando una revista vieja cuando lo escuché. Un sonido bajo y distante, como el zumbido de una máquina siendo encendida. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero el ruido continuó, volviéndose un poco más fuerte. Miré los monitores, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Todas las áreas parecían vacías y oscuras, excepto por las luces de emergencia. Tomé mi linterna y decidí investigar. El sonido parecía venir de la nave C, donde estaban las máquinas de corte de metal. Mientras caminaba por el pasillo oscuro hacia la nave, el sonido se volvió más claro. Definitivamente era una de las máquinas de corte. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Quién estaría usando ese equipo a la 1:30 de la mañana? Cuando llegué a la puerta de la nave, el sonido se detuvo abruptamente. Abrí la puerta con cuidado, apuntando mi linterna hacia adentro. El lugar estaba completamente vacío y silencioso. Caminé entre las máquinas, verificando cada una de ellas. Todas estaban apagadas, pero cuando llegué a la gran sierra circular al fondo de la nave, noté algo que me hizo congelar. El metal todavía estaba caliente, como si hubiera sido usado recientemente. Y había algo más, marcas de manos sucias de aceite en el panel de control. Volví a la sala de seguridad con el corazón acelerado. Revisé las grabaciones de las cámaras de la nave C de los últimos 30 minutos, pero no había nada anormal, solo el espacio vacío y oscuro. Estaba a punto de llamar a mi supervisor cuando noté algo extraño en una de las grabaciones. Por una fracción de segundo, parecía haber una silueta en la esquina de la nave, cerca de la sierra circular. Rebobiné y vi nuevamente en cámara lenta. Ahí estaba, la forma de un hombre usando lo que parecía ser un casco de obrero, visible por solo 2 o 3 frames antes de desaparecer. La imagen era granulada y oscura, pero estaba seguro de lo que había visto. Miré el reloj, 2:15 de la mañana. Aún faltaban casi 4 horas para que mi turno terminara. Traté de convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez fuera un problema eléctrico que hizo que la máquina se encendiera sola. En cuanto a las marcas de aceite y la silueta en la cámara, bueno, tal vez mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada. Hice más café y decidí hacer otra ronda completa, verificando cada rincón del complejo industrial. Mientras caminaba por el pasillo principal, noté que la temperatura había bajado drásticamente. Mi respiración formaba pequeñas nubes en el aire, a pesar de que estábamos a principios de otoño y la noche no estaba particularmente fría. Cuando pasé por la nave B, donde estaban los grandes hornos industriales, escuché otro sonido. Esta vez, era el ruido inconfundible de metal siendo martillado. Me detuve frente a la puerta de la nave B, dudoso. Una parte de mí quería ignorar el sonido y volver a la seguridad relativa de la sala de monitoreo, pero sabía que era mi trabajo verificar. Con la mano temblorosa, giré el picaporte y abrí la puerta. El ruido se detuvo inmediatamente. La nave estaba oscura y silenciosa, excepto por el zumbido bajo de las luces de emergencia. Caminé lentamente entre las grandes máquinas, iluminando cada rincón con mi linterna. No había nadie allí. Cuando llegué al área de los hornos, noté que uno de ellos tenía su puerta entreabierta. Me acerqué con cautela y toqué la superficie externa del horno. Estaba frío, como debería estar. Pero cuando miré dentro, vi algo que me hizo retroceder inmediatamente. Había marcas recientes en la cámara interna, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia adentro y luego hacia afuera. Y en la puerta del horno, del lado de adentro, había más de esas marcas de manos sucias de aceite. Volví a la sala de seguridad, casi corriendo. Mi respiración estaba agitada y podía sentir el sudor frío corriendo por mi espalda.
a pesar del frío que parecía haberse apoderado del lugar. Miré los monitores, verificando cada ángulo de la nave B. Nuevamente, no había nada visible en las cámaras. Tomé el teléfono y pensé en llamar a alguien, mi supervisor, la policía, cualquier persona. Pero, ¿qué diría? Que estaba escuchando máquinas encenderse solas y viendo marcas de manos aceitosas, que había visto una silueta fantasmagórica por algunos frames en una cámara de seguridad de baja calidad. Sonaría como un loco o, peor, como alguien que no estaba preparado para el trabajo. Puse el teléfono de vuelta en el gancho e intenté calmarme. Tal vez solo estaba cansado. Tal vez había algún sistema automático de mantenimiento del que nadie me había avisado. Mientras trataba de encontrar explicaciones racionales, la radio en la mesa comenzó a emitir un ruido estático. Tomé el aparato e intenté ajustar la frecuencia, pero el estático continuó. El ruido aumentó y después la radio se silenció completamente. Intenté encenderla nuevamente, pero la batería parecía haberse agotado de repente. Miré el reloj. 3:20 de la mañana. El tiempo parecía arrastrarse. Decidí que no saldría más de la sala de seguridad hasta el amanecer, a menos que fuera absolutamente necesario. Encendí la pequeña TV que había en la esquina de la sala, esperando que algún programa nocturno me distrajera, pero solo conseguí estática en todos los canales. El silencio y la soledad del lugar comenzaron a pesar sobre mí, y recordé que Carlos, mi amigo que trabajaba en el turno de la tarde, había mencionado algo sobre historias extrañas relacionadas con el parque industrial. Recordé entonces la conversación que tuve con Carlos 2 días antes, cuando vine a conocer el lugar. Él me estaba mostrando las instalaciones cuando pasamos por la nave C. A nadie le gusta quedarse solo aquí por la noche, comentó casualmente. Cuando pregunté por qué, dudó. Miró alrededor como verificando si alguien estaba escuchando, y me contó sobre Miguel Hernández. Según Carlos, en 1994, cuando el complejo aún estaba en construcción, Miguel estaba trabajando solo en un turno nocturno, instalando el sistema eléctrico en lo que ahora era la nave C. Hubo un cortocircuito, y el hombre fue electrocutado. Al caer, su cuerpo golpeó una sierra circular que se encendió con el impacto. Los detalles que Carlos compartió eran horribles, y parecía genuinamente perturbado al contar la historia. Lo más aterrador fue cuando mencionó que el accidente ocurrió exactamente donde yo había visto las marcas de manos aceitosas más temprano. Carlos también me contó que, en los años siguientes a la muerte de Miguel, varios vigilantes nocturnos reportaron ocurrencias extrañas, sonidos de máquinas encendiéndose solas, herramientas cambiando de lugar, e incluso avistamientos de una figura usando casco de obrero. La mayoría de estos reportes eran descartados como alucinaciones o fatiga. Algunos vigilantes renunciaron después de pocas semanas. Otros fueron transferidos al turno diurno. Es por eso que están pagando tan bien por el turno nocturno, había dicho Carlos con una mirada seria. Nadie aguanta quedarse aquí por mucho tiempo. En ese momento, pensé que solo estaba tratando de asustarme, como una broma de iniciación. Ahora, sentado solo en la sala de seguridad, sus palabras cobraban un peso completamente diferente. Mientras absorbía estos recuerdos, las luces de la sala de seguridad comenzaron a parpadear. 1, 2, 3 veces, hasta que se apagaron completamente, dejándome en la oscuridad. La pantalla de los monitores era la única fuente de luz ahora, mostrando las imágenes en blanco y negro de las naves vacías, o casi vacías, porque ahora, en cada monitor, en cada ángulo diferente del parque industrial, podía ver la misma silueta, un hombre con casco de obrero, parado, inmóvil, como si estuviera observándome a través de las cámaras. Mi corazón se aceleró y sentí que me faltaba el aire en los pulmones. Intenté levantarme, pero mis piernas parecían hechas de plomo. Las siluetas en los monitores comenzaron a moverse, todas al mismo tiempo, como si estuvieran caminando en mi dirección, convergiendo hacia la sala de seguridad. Entonces,
tan repentinamente como comenzó, todo se detuvo. Las luces volvieron, los monitores mostraban solo los espacios vacíos nuevamente, pero algo había cambiado. En el monitor que mostraba la nave D, noté que la puerta estaba entreabierta y una luz débil venía de adentro, como si alguien hubiera encendido una sola lámpara. ¿Nave D? Consulté rápidamente el mapa del complejo. La nave D era la más antigua, usada principalmente como depósito de equipos obsoletos. Según el mapa, estaba en el extremo norte del parque industrial, alejada de los otros edificios. No había ido hasta allá en mi ronda inicial. De hecho, el guardia anterior ni siquiera había mencionado que necesitaba verificar ese lugar. Me quedé paralizado, dividido entre el miedo y la curiosidad. Una parte de mí quería quedarse exactamente donde estaba, encerrado en la sala de seguridad hasta el amanecer. Otra parte sabía que, como guardia, era mi deber verificar. Y había también una tercera parte, una que apenas reconocía en mí mismo, que quería entender lo que estaba sucediendo, que quería confrontar lo que fuera que estuviera en la nave D. Miré el reloj, 4:05 de la mañana. Aún faltaban casi 2 horas para que llegara el turno de la mañana. 2 horas que parecían una eternidad. Respiré profundo, tomé mi linterna, aunque la batería estaba débil ahora, parpadeando ocasionalmente, y el juego de llaves, y salí de la sala de seguridad. El pasillo estaba silencioso y frío, mucho más frío de lo que debería estar. Cada paso que daba en dirección a la nave D parecía más pesado que el anterior, como si algo estuviera tratando de impedirme llegar allá. El camino hasta la nave D parecía interminable. Atravesé pasillos oscuros y áreas de producción vacías, con solo el eco de mis pasos y el zumbido ocasional de las luces de emergencia rompiendo el silencio. La temperatura seguía bajando, y varias veces tuve la sensación de que alguien me seguía. En un momento, giré rápidamente, apuntando la linterna hacia atrás, convencido de haber visto una sombra moviéndose en la pared, pero el pasillo estaba vacío cuando miré con más atención. Finalmente llegué a la nave D. Era visiblemente más antigua que los otros edificios, con manchas de óxido en las paredes y ventanas sucias. La puerta principal estaba entreabierta, como había visto en el monitor, con un débil brillo amarillento viniendo de adentro. Dudé por algunos segundos, considerando volver a la seguridad de la sala de monitoreo, pero mi curiosidad habló más fuerte. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido prolongado. El interior estaba parcialmente iluminado por una sola lámpara colgada en el centro, balanceándose levemente. El espacio estaba repleto de equipos antiguos cubiertos por lonas empolvadas y cajas apiladas. El olor era una mezcla de aceite viejo, metal oxidado y algo acre que no pude identificar. Mientras avanzaba entre las filas de máquinas cubiertas, noté marcas de pisadas en el polvo espeso del suelo. No eran mías. Parecían hechas por botas pesadas de trabajo. Seguí las marcas hasta el fondo de la nave, donde la luz central apenas llegaba. Mi linterna parpadeaba cada vez más, la batería claramente llegando a su fin. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme. Un pequeño santuario improvisado, parcialmente escondido por cajas grandes. Sobre una mesa vieja había una fotografía enmarcada, algunas velas derretidas y un casco de obrero antiguo, cubierto de polvo y manchas oscuras. Me acerqué lentamente. La fotografía mostraba a un hombre de mediana edad con una sonrisa tímida, vistiendo uniforme de trabajo. En la esquina de la foto estaba escrito a mano: Miguel Hernández, 1958-1994. Era él, el obrero que murió durante la construcción del complejo, sobre quien Carlos me había hablado. Alguien había montado este memorial escondido en el fondo de la nave más aislada. Alrededor del santuario, noté más marcas de manos aceitosas, como si alguien con las manos sucias hubiera estado ahí recientemente. El aire se volvió aún más frío, y sentí que no estaba solo. Mi linterna parpadeó una última vez y se apagó, dejándome solo con la débil luz distante de la lámpara central.
En la oscuridad, escuché un sonido metálico cercano, como herramientas siendo arrastradas. Intenté retroceder, pero tropecé con algo que no estaba ahí antes. Una caja de herramientas antigua, abierta, con varias herramientas esparcidas alrededor, todas cubiertas con el mismo aceite oscuro de las marcas de manos. Fue entonces cuando sentí una mano helada y áspera tocando mi hombro por detrás. Corrí desesperadamente entre las filas de equipos, tropezando con objetos que apenas podía ver. Detrás de mí, escuchaba pasos pesados y el tintineo de herramientas. Cuando finalmente alcancé la salida, cerré la puerta con fuerza y corrí hacia el edificio principal. Solo cuando llegué al pasillo bien iluminado es que miré hacia atrás. No había nadie siguiéndome, pero al verificar mi camisa, noté algo perturbador. Había una marca de mano sucia de aceite exactamente donde había sentido el toque en mi hombro. Volví a la sala de seguridad y cerré la puerta con llave, empujando la silla contra el picaporte. En los monitores, todas las áreas del complejo parecían normales y vacías, incluyendo la nave D. La puerta que acababa de cerrar aparecía perfectamente cerrada en la cámara, sin señal de la luz que yo había visto. Era como si nada hubiera sucedido. Miré el reloj. 4:47 de la mañana. Aún faltaba más de una hora para que llegara el turno de la mañana, y me prometí a mí mismo no salir de ahí hasta que alguien llegara. Cuando el reloj finalmente marcó las 6 de la mañana, escuché el sonido de coches llegando al estacionamiento. Nunca sentí tanto alivio al ver a otras personas. El supervisor del turno de la mañana, un hombre de mediana edad llamado Ramírez, entró a la sala de seguridad e inmediatamente notó mi estado. «¿Estás bien? Parece que viste un fantasma», comentó, sin saber lo cerca que estaba de la verdad. No le conté nada. ¿Qué le diría? Que fui perseguido por el fantasma de un obrero muerto hace casi 15 años. Solo murmuré algo sobre no haber dormido bien y sentirme un poco enfermo. Salí del parque industrial a las 6:30, con las piernas aún temblorosas y la marca de mano aceitosa en mi camisa, como única prueba de lo que había vivido. Fui directo a una clínica médica en cuanto abrió. El médico notó mi estado de nervios y mi presión alta, diagnosticando un cuadro de estrés agudo. Conseguí una incapacidad de 3 días, que envié inmediatamente a la empresa. En esos 3 días, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el santuario en el fondo de la nave D y sentía esa mano helada en mi hombro. Al 4.º día, llamé al Departamento de Recursos Humanos e informé que no volvería más. No parecieron sorprendidos. 2 semanas después, encontré a Carlos en un café cerca de mi casa. Él no preguntó por qué me había ido. Solo asintió como si ya lo supiera. «¿Lo viste, verdad?», preguntó finalmente. No necesité responder. Mi silencio fue confirmación suficiente. Todos los vigilantes nocturnos acaban encontrando a Miguel en algún momento, dijo, bajando la voz. Algunos aguantan más tiempo que otros, pero al final, todos se van. Dicen que él no descansará hasta que alguien reconozca lo que le pasó. La empresa encubrió el caso en su momento, llamándolos accidente, pero algunos empleados antiguos cuentan una historia diferente. Carlos no quiso elaborar más, y yo tampoco insistí. Algunas cosas tal vez sea mejor no saberlas.